¿Por qué existe actualmente una crisis del transporte en la Ciudad de México y en la zona metropolitana? ¿Qué es Ruta 100 y por qué es tan importante en esta historia? ¿Y por qué casi 20 años después de su desaparición seguimos con la misma crisis, lejos de poder resolverla? Bienvenidos a la Bitácora del Transporte, donde el día de hoy hablaremos sobre la crisis del transporte en la zona metropolitana del Valle de México y por qué los transportes metropolitanos es lo que puede ayudar a acabar con esta crisis. Respetable usuario del transporte público, las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad son para beneficio de usted. Por ello, a partir del 2 de mayo, el servicio se normaliza. Estamos cubriendo ya las 207 rutas con 2.500 autobuses. El costo del pasaje sigue siendo de 40 centavos, que ahora incluyen un seguro de... Para entender esta crisis del transporte, tenemos que viajar hasta 1981, donde nace una de las empresas de transporte más importantes en la historia de la capital, la cual es Ruta 100, un sistema de autobuses que daba servicio tanto al Estado de México como a la capital, en trayectos urbanos dentro de la misma capital y en otros que aquí llamaremos trayectos metropolitanos, los cuales quieren decir que son viajes que se daban desde el centro de alguna comunidad del Estado de México y daba servicio hasta algún punto importante de la capital, la cual podía ser algún centro financiero, algún centro urbano o alguna conexión con otro sistema de transporte. La capital contaba con bastantes transportes para este entonces, los cuales eran otra serie de autobuses urbanos concesionados, el metro, una serie de trolebuses, una red de tranvías que ya iba en desuso y la idea de un próximo tren ligero que iba a poder sustituir a una línea de tranvía que iba desde el centro de la ciudad hasta la parte centro de Xochimilco. ¿Por qué es tan importante Ruta 100? Prácticamente por esto de los trayectos metropolitanos, que ayudaban bastante a la población del Estado de México que trabajaba y prácticamente hacía toda su vida en la ciudad. Vamos a tener muy en claro este concepto de los trayectos metropolitanos durante todo el video, así que ténganlo bien en mente. Lamentablemente para 1995, después de varios problemas con el gobierno y huelgas por un aumento salarial justo, Ruta 100 desaparece, dejando sin este hermoso servicio de transporte a todas las personas de la capital, pero sobre todo a las personas del Estado de México, quienes fueron las que se vieron mucho más afectadas por esta desaparición, ya que los trayectos metropolitanos eran el pan de cada día de muchísimas personas que vivían en el estado, pero su vida estaba en la Ciudad de México. Y así es como empieza esta crisis del transporte, con la desaparición del sistema de autobuses urbanos Ruta 100. A partir del lunes 17 de abril y debido al plan emergente de transporte, aumenta las rutas de 45 a 81 y pone a su disposición 3.000 autobuses y micros. De esta forma, el gobierno responde al compromiso de un servicio. Después de la desaparición de Ruta 100, empieza lo que a mí me gusta llamarle la etapa de las respuestas. ¿Las respuestas de quién? Tanto del gobierno como de los sistemas de transporte que estaban actualmente en la capital. Si vemos las respuestas que dio el gobierno, podemos remarcar principalmente dos, las cuales fueron el subsidio y la concesión de varias de estas rutas de transporte para concesionarias privadas, las cuales daban un servicio moderado y aparte, y lo más importante de esto, es que el precio era bastante más elevado a lo que la gente solía pagar cuando existía Ruta 100. Y la segunda, que llegaría 5 años después, sería la creación de la red de transporte de pasajeros, normalmente conocido como RTP, la cual es el sucesor espiritual de Ruta 100, ya que ocupa varios de sus corredores que ocupaba en ese momento. Pero lo importante de esto es que nunca ocupó los corredores metropolitanos. Solo se centraba en las rutas que estaban dentro de la capital. Por su parte, los sistemas de transporte tuvieron 3 alternativas, las cuales fueron revelándose con el pasar de los años.
La primera de estas fue el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996, la cual contemplaba 6 nuevas líneas del metro y 10 líneas de tren ligero, las cuales, varias de ellas, daban un servicio para las partes metropolitanas de la ciudad. Estas principalmente que serían Chalco, Ecatepec, Neza y Naucalpan. En 1997 llegaría otra propuesta de los servicios de transportes eléctricos, la cual sería el Plan Maestro de Trolebús de 1997, la cual contemplaba muchas nuevas líneas de trolebús, de las cuales varias hacían trayectos metropolitanos y unas cuantas hacían trayectos solamente dentro del Estado de México, principalmente dentro de Neza, de Chalco y de Ecatepec y Coacalco, los cuales eran, hasta la fecha, municipios los cuales tienen una densidad poblacional bastante alta, la cual viene justamente a la capital a trabajar, a convivir, a educarse y después regresan a sus casas en todo este conglomerado de municipios aledaños a la ciudad. Y en 1998 y 1999 llegaría lo que se le conoce ampliamente como el Plan Maestro de los trenes suburbanos, los cuales contemplaba 3 sistemas. Uno de ellos saldría desde el Metro Buenavista, iría hasta Cuautitlán y tendría un ramal que a futuro se extendería hasta Huehuetoca. El segundo sistema que iría desde Naucalpan, pasando por Buenavista y llegando hasta la zona de Ecatepec de Morelos. Y el tercer sistema que iría desde Villa de Aragón, pasaría por Neza y terminaría en Chalco. Estas fueron las respuestas tanto de los sistemas de transporte como del gobierno para poder ayudar a la crisis de transporte que se había creado después de la desaparición de Ruta 100, que en un plazo de hasta 2020 tenían para poder construir y replantear cada una de estas propuestas de transporte, las cuales podrían satisfacer completamente la gran falta de transporte que había dejado Ruta 100. Pero lamentablemente, estas propuestas, en un realmente poco tiempo, lamentablemente quedarían en el olvido, lo que nos lleva a la parte que a mí me gusta llamarle la etapa del olvido y de la sustitución. Es importante resaltar que uno de los tantos beneficios de RTP es trasladar a las y los habitantes de la ciudad con otros sistemas de movilidad, siempre prestando un servicio accesible e incluyente para todas y todos. El servicio ordinario es el primero de RTP. Esta era empieza con la creación de RTP en el 2000, pero hay 3 factores importantes en esta época, las cuales son la creación del Metrobús en la Ciudad de México, la creación del Mexibus en el Estado de México y la desaparición gradual de varias rutas de trolebús en la capital. El Metrobús y el Mexibus son sistemas de autobuses de tránsito rápido, comúnmente conocidos como BRT, los cuales ya se habían probado en distintos países de Latinoamérica, como en Colombia y en Brasil. El problema es que en México se añadió esto como solución a los problemas del transporte dentro de la capital, sustituyendo a proyectos muy importantes y masivos de transporte, los cuales no podían ser ocupados por rutas de autobús, cuando en principio eran planeados para rutas de tren ligero o rutas de metro. Principalmente, y el ejemplo más conocido de esto, es la línea 1 del Metrobús, que va desde El Caminero hasta Indios Verdes, la cual pues es una sustitución del proyecto de la línea 10 del metro de 1996, que iba a ir desde Eulalia Guzmán en las cercanías de Tlatelolco y Buenavista hasta Cuicuilco, en la zona de Tlalpan. Y en el caso del Mexibus, esto ocurre con la línea 1, que va desde Ojo de Agua hasta Ciudad Azteca, la cual sustituye completamente la propuesta de tren ligero línea 10, que iba justamente desde Pirámides, un poquito más retirado de Ojo de Agua, hasta Ciudad Azteca, que haría conexión con la línea B del metro. El problema de estos transportes no es que sean malos transportes. Si son aplicados de una buena manera, pueden ayudar muchísimo
a la congestión y al transporte de las personas. El problema principal es cuando los ocupas de una manera de sustitución de proyectos masivos de transporte, ya que obviamente no van a dar el ancho y se van a ver demasiado cortos para la gran afluencia de gente, como lo podemos ver actualmente en la ya mencionada línea 1, que ha estado con una afluencia tan alta que se está barajando la posibilidad de poder traer de nuevo el proyecto de la línea 10 del metro, pero ahora extendiéndola hasta Indios Verdes. Y el tema con el Mexibus es muchísimo más complicado y muchísimo más triste, ya que este sistema podría ser bastante bueno y podría dar un servicio de mucha calidad a las personas del Estado de México. El principal problema es la poca administración que tiene, el poco mantenimiento que se le da, los enormes tiempos de construcción que se han llevado cada una de las líneas de este sistema y la falta de mantenimiento mayor a las unidades de este transporte. Y ahora, hablando de los trolebuses, es bastante triste, ya que estos estuvieron muy relegados en cuanto a las políticas de transporte público en la ciudad, y en el estado ni se diga, ya que nunca más se volvió a hablar sobre la creación de líneas que pudieran hacer un trayecto metropolitano o siquiera que pudieran tocar alguna parte del Estado de México. Esto, sumado a otros temas que ya he tocado en un video anterior, como la desaparición de este sistema en manos de Miguel Ángel Mancera, provocaron que el trolebús se viera en una situación muy fea de la cual estaba a punto de desaparecer. Pero esto no sería nada comparado, porque esto es apenas la gestación de esta crisis. Son las primeras remansos que están amarrando estos problemas que se estaban cargando desde la desaparición de Ruta 100, pero que todos ellos explotaron en lo que a mí me gusta llamarle, curiosamente, la explosión de esta crisis. Allá está, ¿no? Las de emergencia. Por acá. Vámonos. Vámonos. La explosión de la crisis comienza con muchos problemas que empiezan a salir a la luz de los sistemas de transporte de la zona metropolitana. Falta de mantenimiento en el metro, falta de mantenimiento del material rodante tanto del metro como del tren ligero como del metrobús, falta de mantenimiento en el tren ligero y unas vías que tenían más de 100 años de uso, problemas en el Mexibus que se han visto desde su inauguración y un control total de los corredores concesionados en estos trayectos metropolitanos que deberían de ser cubiertos por el gobierno. Estos y demás problemas serían los principales focos en los cuales se enfocaría el público. Y bueno, el transporte público necesita a este público para poder funcionar. Pero ¿qué pasa cuando este mismo público empieza a crear un desagrado y una repulsión hacia el transporte público? Pues el transporte público queda relegado y entonces el transporte privado empieza a ser más beneficiado en todo esto. Esto sumémosle factores como la corrupción que se puede ver en muchísimas obras, incluso algunas que hasta la fecha siguen operando y que ya llevan más de 6 años en construcción, que pueden ser la línea 4 del Mexibus, la línea del tren interurbano México-Toluca y la ampliación de la línea 12 del metro, un trolebús que estaba moribundo y un transporte en la Ciudad de México y en el Estado de México que estaba cada vez más en un punto que era bastante deplorable, tanto en servicio como en precios a la gente como en mantenimiento, que entonces la gente deja de ocupar el transporte, porque obviamente la gente no se va a subir en un transporte que presenta un peligro para ellos, que presentan tiempos bastante grandes de trayecto y que aparte pueden ser mucho más cómodos realizarlo
en un auto. Pero entonces ocurre la tragedia, ocurre algo que hace que todo esto sea como el foco de alarma para el gobierno, que realmente hace que tomen cartas en el asunto de una manera mucho más seria. Y hablo del incendio que ocurrió en el puesto de control central del metro, el cual fue una situación terrible, ya que dejó a la ciudad sin 6 líneas de metro, dentro de las cuales estaban las 3 más importantes. Aquí es donde la movilidad integrada brilló e hizo que varios transportes dieran servicio para poder cubrir la enorme demanda de cada una de estas líneas de metro, sobre todo de las 3 primeras del sistema. Y eso sin contar un fatídico error en una construcción que desde que se inauguró había tenido problemas y que hace poco fue que explotó, haciendo que una parte de la ciudad que gozaba de un sistema de transporte masivo ahora quedara incomunicada y que varios camiones, varios metrobuses y varios trolebuses estuvieran dando servicio a esta zona de la ciudad. Y así, con esta nota tan horrible y tan desgarradora para el transporte público, es como llegamos a un punto en el cual a mí me gusta llamarle esperanza. Nosotros ampliamos 3 líneas de Metrobús. Adquirimos 200 trolebuses y 300 autobuses de RTP. Estamos construyendo el trolebús elevado y ya inauguramos 2 líneas de cablebús. Estamos modernizando el metro y muy pronto todos los sistemas de transporte público estarán integrados, de tal forma que te puedas subir a todos. ¿Por qué pongo en comillas esta etapa? Bueno, porque sí se siente como una esperanza para el transporte público de la ciudad, pero tal vez no la necesaria. A partir de los hechos ocurridos en la explosión, varias acciones fueron tomadas por este gobierno. Antes de seguir, esto no es ningún spot para ningún tipo de partido político. Esto lo estoy hablando desde los hechos que han ocurrido últimamente en transporte público, no en otros rubros. Se empezó a tener un mayor mantenimiento al metro y un mayor foco hacia él, siendo uno de los transportes más importantes actualmente dentro de la capital. Se empezó a ampliar más la red del Metrobús, tocando algunas zonas del Estado de México, para poder dar un transporte un poco más cercano a estas entidades. Se realizó la rehabilitación completa del tren ligero con una nueva cara para las unidades y también con unas nuevas vías que ya no tenían 100 años. Se empezó a comprar bastantes más autobuses eléctricos para el Metrobús, nuevos trolebuses híbridos para varias líneas, sin contar la creación de un nuevo transporte que actualmente gozan las partes altas de Gustavo Madero y de Iztapalapa. Con esto me refiero al teleférico Cablebús. Y la verdad, eso es hermoso. O sea, es hermoso ver cómo ya varios sistemas de transporte están recibiendo una nueva cara, están recibiendo mantenimiento, están recibiendo lo que necesitaban desde hace bastante tiempo, que era atención, que era que la gente volteara a ver qué es lo que estaba pasando con estos transportes. Pero aquí no es donde realmente se arregla la crisis del transporte. Esto es apenas rascar un poco lo que se estaba mejorando en cuestión de transporte, ya que si lo vemos a un punto un poco más crítico, el transporte de la Ciudad de México está mejorando, eso es bastante cierto, pero el transporte en el Estado de México sigue estando en una manera muy deplorable, que no se ha atendido. Sistemas como el Mexibus realmente en estos tiempos se está tomando más como un ejemplo de lo que no se debe hacer con un sistema de transporte. Y eso es horrible, ya que este sistema ayuda a muchísima gente, pero no lo ayuda de la manera correcta. Todavía se pueden optimizar muchísimas cosas más. Pero entonces, si esta parte la podemos llamar una, entre comillas, esperanza, ¿qué es lo que realmente debería de cambiar en el transporte para que pueda superarse al fin la crisis? No es un secreto que el transporte público en el Estado de México viola el reglamento de tránsito metropolitano,
vidrios polarizados, sin cromática, sin placas, rebasan los límites permitidos en el sonido y velocidad, además del consumo de bebidas alcohólicas. La solución a esto, principalmente, son los trayectos metropolitanos. Siendo la Ciudad de México, junto con estos municipios del Estado de México, una metrópolis, que no haya trayectos metropolitanos es un grave error para el transporte de la ciudad y del Estado de México. Solo pensémoslo un momento. Ruta 100 era lo que era y tuvo la importancia que tuvo por este tipo de trayectos que podían conectar al Estado de México con la Ciudad de México de una manera excepcional, eficaz, rápida y barata. Ahora pensemos, ¿cuáles son los trayectos metropolitanos que existen actualmente en la ciudad? No podría contar ningún otro que fuera la línea B del metro, algunas líneas de Mexibus que llegan a tocar un poco con el metro, el tren suburbano, aunque tampoco se puede contar mucho ya que por ser un tren de cercanías tiene una función completamente distinta a la cual podría tener un Mexibus, un Metrobús, un metro o un trolebús. Podríamos llegar a decir que la línea 2 del metro con 4 caminos, pero solo está tocando una pequeña parte de este municipio de Naucalpan, y la línea A, que también podríamos decir que está tocando un poco el estado, pero nada más en 2 estaciones que realmente no contemplan la enorme cantidad de transporte que se necesita en estas zonas. Ejemplos de trayectos metropolitanos que se han estado pensando pero que nunca se han podido realizar es el de la ampliación de la línea 1 del Metrobús de Indios Verdes a Santa Clara, conectando con el Mexicable y con el Mexibus, y de el Mexibus línea 4, que de Indios Verdes podría ser ampliada hasta La Raza para poder conectar con el Metrobús y más a fondo con el metro. Si no pensamos en los trayectos metropolitanos a la hora de estar proyectando transporte o de estar pensando en qué podría mejorar el transporte, realmente nunca vamos a poder sobrepasar esta crisis que lleva tantos años con nosotros y que actualmente no se ha podido ni siquiera llegar a acercar un poco a poder solucionarla. Hace poco estaba viendo un video sobre por qué el transporte público en Estados Unidos apesta, literal así se llama el video, no hay nada que pueda hacerle, pero decía una frase que creo que puede ejemplificar muy bien esta situación. El acceso al transporte dentro de las habilidades de una persona es la habilidad más importante para poder escapar de la pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Creo que se explica bastante fácil si lo ponemos en el contexto del Estado de México y la ciudad. Pensémoslo un poquito. Toda la gente que está en el Estado de México y que va a la Ciudad de México realmente solo duerme en su casa y la mayoría de su vida la realiza en el trabajo, en la escuela o en algunos puntos sociales que se encuentran en la ciudad. ¿Por qué? Por la centralización de todos estos servicios en la misma ciudad, relegando a estos municipios a ser simplemente ciudades dormitorio. El momento en el que tú le das la opción a estas personas de poder con un solo transporte o máximo 2, haciendo una única correspondencia, de poder llegar desde su casa hasta estos centros de recreación, de trabajo y de educación, le estás dando a esta persona una enorme oportunidad para mejorar su vida, para poder encontrar un empleo mejor, para poder tener mejores oportunidades escolares y para poder seguir con su vida de una manera en la que no le quite media vida estando en un transporte. Sin contar que muchos de los precios que tienen que estar pagando estas personas para transportarse a sus trabajos y de sus trabajos a sus casas llega a ser excesivamente alto. Entonces, recapitulando un poco, después de que Ruta 100, una de las empresas más importantes de transporte dentro de la ciudad y el área metropolitana, se fuera a la quiebra,
empezó esta crisis del transporte que principalmente se sustentaba en los altos precios que tenía que pagar la gente, la falta de transporte en el Estado de México y la falta de trayectos metropolitanos para la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México. A partir de esto se crearon varias soluciones tanto del gobierno como del sistema de transporte de la ciudad, aunque muchas de estas fueron simplemente relegadas al olvido y sustituidas tiempo después. Gracias a esta sustitución y a la mala gestión de estos transportes, se llegó a la explosión de la crisis en la cual los problemas ya eran bastantes y muy grandes como para poder ignorarlos, lo cual llevó a que a partir de un punto crítico el gobierno tuviera que voltear y hacer algo al respecto a partir de estas fallas y poder mejorarlas poco a poco para poder recuperar estos transportes que ya estaban en un punto muy crítico, si no es que casi en el abandono total. Pero todos estos esfuerzos se pueden ver completamente nublados o pueden ser una versión muy descafeinada de una solución si no se atienden los dos primeros problemas que deben de atenderse después de un mantenimiento de estos servicios, los cuales son la creación de trayectos metropolitanos para la facilidad de transporte entre el Estado de México y la Ciudad de México para todas estas personas a un precio que pueda ser accesible para la mayoría de estas. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No saben cuánto me gustó hacerlo y cuánto me gustó investigarlo. Si quieren que haga un video sobre la historia de Ruta 100 y cómo es que fue adquiriendo su importancia hasta el momento en el de su quiebra, solo denle un like y por favor ayúdenme a compartir este video. También tengo que agradecer Estoy tratando de averiguarle el mejor modo a esto. Ahí más o menos. Me imagino que sí. Vamos a checarle. Ah, sí, yo creo que sí. Si no, pues ahorita a ver cómo lo edito. Y sí. Ese fue el documental, mini documental como quieran llamarle, que hice hace como 1 año y medio más o menos sobre la crisis del transporte público y más o menos como una historia de todos los acontecimientos que fueron pues llegando a ese punto. Debería quitar la música. Ha pasado bastante tiempo desde ese video. Me acuerdo que lo corté en 3 partes porque YouTube todavía no me permitía subir videos de más de 15 minutos. Y no sé, me resultó muy padre que realmente ese más el video, más mi primer video sobre la casi desaparición de los trolebuses y también el del tranvía, el antiguo proyecto del tranvía de la Ciudad de México, hayan tenido tanto, pues como tanto éxito, por decirlo de alguna manera. Y también que a partir de todo eso pues hayan pasado tantas cosas, como varias colaboraciones que he hecho con varios de mis compañeros, como la foto, la mítica ahora foto de el paradero de Santa Anita, y cómo es que esa foto se volvió viral y hizo incluso que algo pasara, que hubiera un cambio, que el metro volteara a ver la situación y realmente hiciera algo al respecto. Ha sido bastante, no puedo evitar reconocer que ha sido bastante y que obviamente yo no me esperaba que eso sucediera. Dejé de hacer videos, más que nada, primero por falta de motivación y después por falta de tiempo. Fueron muchas cosas las que ocurrieron. Y a partir de eso, de todos esos sentimientos que tenía pues por varias cosas de la vida, empecé a hacer como ciertos videos, reels, TikToks, con un estilo que a mí me gusta mucho para expresar muchas cosas que yo siento o que pienso, que son como ese terror analógico, como cosas un poco más misteriosas o que puedan como incomodar en el sentido del miedo. Así que yo creo
que voy a continuar con esa estética. De hecho se ve un poco en el tráiler del trolebús a Cuernavaca, que sé que les debo ese video y lo voy a volver a hacer porque después de verlo, como ya estaba quedando, no me gustó para nada y lo quiero volver a hacer. Aunque voy a dejar subido el tráiler que tengo, justamente para que sirva un poco más como recordatorio de que ese video tiene que quedar y lo mejor posible. Yo creo que por ahorita es todo. Tengo muchísimas ideas y muchísimo que contar acerca del transporte, de varias ideas de transporte, de proyectos y cosas así. Y no quiero que eso se quede en vano. Quiero que realmente funcione y sea algo que pueda compartir para que cualquiera que le interese lo pueda ver. Así que sin nada más que decir, por lo menos por ahorita, espero que les haya gustado mucho como esta recopilación del documental de la crisis del transporte y espero que les haya gustado muchísimo y me sigan apoyando en esto que espero que sea la reactivación de este proyecto que me gusta mucho hacer, así que a ver qué sale de esto.